lo único que está haciendo es que no lo hago porque me puede pasar algo, es crimen y castigo. No es mejor que yo diga, yo no voy a beber porque le hace daño a mi cuerpo, yo no voy a fumar porque creo que no es lo más conveniente, pero ese ya eres tú, te responsabilizas. Yo no voy a agredir, yo no voy a robar, yo no voy a mentir, yo no voy a transgredir. ¿Pero por qué? No por miedo, sino por condicionamiento, por evolución, por autoconocimiento, y eso es lo que le logra el espiritismo. Por lo tanto, cuando borramos todo esto, nosotros no necesitamos un mecanismo, un látigo, para que la gente esté con nosotros. Necesitamos la comprensión y la evolución del autoconocimiento que Allan Kardec nos deja. Que nos lleva a la evolución total, que ese es el proceso. Tenemos que nosotros entender que, como dijo muy claramente el doctor Edwin, el castigo lo hacemos nosotros mismos, no es necesario que alguien venga a asustarnos con el demonio, porque eso es como una infantilidad. Bueno, nos toca la pausa, no se muevan, esto está sumamente interesante. Aunque muchos no lo creen, la tercera revelación ya está entre nosotros, enviada desde el mundo espiritual a través de diferentes medios. Las 5 obras básicas codificadas por Allan Kardec. El libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, la Génesis. Evolucione con Evolucionando, el programa que ustedes hacen. Envíenos sus inquietudes, ellas serán respondidas. En los siguientes programas trataremos temas como religión y la ciencia, regresión de vidas pasadas y relacionamiento espíritu y materia. Y hoy continuamos con demonios u obsesores. Edwin, ¿listo para la segunda parte de nuestro programa? Claro, yo diría que es la parte más importante. Muy bien, aquí tenemos unas cuestiones y después, como hablábamos fuera de cámara, Edwin nos va a dar una experiencia de un caso de obsesión real en el cual vamos a ilustrar en este programa. Pero vamos a responder rapidito a las preguntas de los telespectadores, claro, para que no digan que no los hemos respondido. ¿Agua bendita, crucifijos y oraciones pueden liberarnos de un obsesor? En realidad es la forma tradicional como se cree que uno debe liberarse de una obsesión. Pero esto se ha utilizado realmente en el estricto sentido del exorcismo. O sea, cuando se ora, se ponen los crucifijos, se hace... Esto es un rito que fue alrededor del siglo XVI, donde están bien documentados la metodología cómo hacer un exorcismo dentro de la Iglesia Católica. Pero ahora ya no se realiza en la misma manera, y ahora por los conocimientos que tenemos a través de las vidas pasadas, del conocimiento de la reencarnación, de la transcomunicación instrumental, de las comunicaciones espirituales, sabemos claramente que esto no es efectivo, porque este no es un disuasivo, simplemente es un alejamiento forzado de un espíritu que va a volver a molestar a otra persona, como lo dijimos anteriormente. De tal manera que la mejor manera de tratar a un obsesor es darle una plática fraternal, un amor fraterno, un amor que pueda tener entre tanto el obsesor como el obsesado, haya interrelación y se den cuenta y despierten los dos a una realidad espiritual que no hemos vivido. De tal manera que tenemos un ejemplo muy clásico de una que podríamos decir tipificamos como posesión. A esta persona, un hombre de aproximadamente unos 28 años de edad, campesino de Guatemala, él empezó a tener trastornos y un audiente aquí nos decía cómo empieza una obsesión. La obsesión comienza muy lentamente, a veces no se percibe. Él empezaba a quedarse quieto, callado, con su mente casi en blanco, su mirada fija, y no hacía caso de las cosas normales. No le daba hambre, no quería comer, y él se mantenía casi aislado. Todo el mundo pensó que estaba entrando en una depresión y no se sabía por qué razón. Entonces, él dejó de ir al campo, él dejó de asistir a su familia, y después se tornó agresivo. Él visitó varias iglesias, tanto católicas como protestantes, y muchas veces en lugar de mejorar se ponía más agresivo, al punto que lo tuvieron que llevar a la ciudad de Guatemala. Estuvo internado por lo menos en 3 ocasiones en el neuropsiquiátrico de allá, del cual se escapaba también, y caminaba 300 kilómetros sin un centavo, descalzo e incluso desnudo, hasta su lugar de origen,
como que era un ave que llegaba a su nido nuevamente. Al punto en que los familiares ya no sabían qué hacer, iban con un religioso, no funcionaba, y lo tenían en el manicomio y no mejoraba, entonces no les quedó más que dejarlo en casa. A ellos se les escapaba, a ellos los agredía, que ellos vieron la única solución de amarrarlo con cadenas, como tú verás. Lo colocaron en una barraca, en el centro había un gran árbol, un gran poste atado en el suelo, y rompía los lazos, rompía las cuerdas de plástico incluso. Entonces lo tuvieron que encadenar, como que fuese un animal. Él hacía sus necesidades fisiológicas ahí, comía, y parecía un animal en realidad, porque cualquiera que estaba a su alcance era agredido, era lastimado. Y bueno, esto no es una cosa de 2 o 3 días, ocurrió durante más de 10 meses, hasta que subimos del caso, fuimos a hacer la investigación y detectamos de que era una obsesión del tema que estamos hablando. De tal manera que la primera parte fue tratar de despejar de ese mal ambiente la electronegatividad que se tenía. Entonces se utilizaron varios mediums, se utilizaron varios hermanos que ya tenían conocimiento sólido de la doctrina espiritual y comenzaron a hacerse la labor. Fue así como se logró penetrar ya al ambiente donde él estaba, que eso ya era un éxito, porque él no dejaba que entrara nadie. E incluso llegaron al punto de tener que tirarle la comida, porque cuando le daban agua o le daban algo, agredía al que le alcanzaba. Entonces solo le tiraban la comida en un recipiente y él lograba comer por ahí. En un estado calamitoso, en un estado de desnutrición severa, lo hemos encontrado y fue posible acercarse a su medio ambiente. No entró uno, entramos casi 10 personas y posteriormente se le empezó a hablar. Él pasaba hasta meses sin proveer una palabra. Por medio de la oración, por medio de los fluidos magnéticos, por medio de la educación hacia el obsesor, del diálogo hacia él, se logró de que él permitiera que se pudiera desencadenar, que se pudiera quedar la atadura. Permitió sentarse y, como tú vas a ver en estas imágenes, vas a observar cómo personalmente logramos a darle un poquito de psicoterapia. Ese fue el momento en que empezó su mejoría. A partir de ese momento, él ya logró interrelacionarse, logró entender que necesitaba un tratamiento, porque mucho ojo, esto no es solo de oraciones, esto no es solamente de un centro espírita, esto necesita un tratamiento integral, necesita psicólogos, necesita medicamento, necesita orientadores, necesita toda la terapéutica para esto. De hecho, existen hospitales como en Brasil, que hay un hospital psiquiátrico en Puerto Alegre, otro en Curitiba, por médicos que tienen a cargo la parte integral de la obsesión. Estas imágenes apenas es el primer paso y nosotros fuimos muy francos con la familia, que nosotros no curábamos esto, sino que íbamos a hacer lo posible por poder asexar a él a través de los buenos pensamientos de la oración y la energía del medium que en estado de trance logró esta fascinante curación. Evidentemente, el paciente estuvo bajo tratamiento alrededor de 6 meses más, con tratamiento de apoyo médico profesional especializado, y logramos que disminuyera la cantidad de medicamentos, logramos que su nutrición volviera a la normalidad y ahora él vive feliz, reintegrado a su comunidad. Ahora, queda la pregunta, ¿cómo sucedió esto? ¿Lo convencieron al obsesor? Esta es la parte que yo creo que nuestro público en este momento se están haciendo, pero ¿cómo es esto? Si le tiramos agua bendita no se va, si le hacemos oración no se va, pero ¿cómo lograron este grupo de ustedes, este grupo espiritual, hacer con que este obsesor dejara de ser obsesor? ¿Cómo funciona esta mecánica? La mecánica funciona de la siguiente manera. Todo el mundo pensaría que es las personas que llegamos, pero también hay un equipo de trabajo espiritual que tiene que tener la jerarquía para poder ayudar a este hermano. Así que es un trabajo en equipo. O sea, los que están del lado de allá son ayudados por los espíritus del lado de allá. Y aquí del lado de acá hay lo que nosotros llamamos la terapéutica de doctrinar también al espíritu. ¿Qué es doctrinar? Simplemente es trabajar en su pensamiento, convencerlo de que él es un ser creado por el mismo Dios, es una creación divina, que él también hace parte de este grande universo y que abandone quizás
sus ímpetus de venganza. Bueno, señores, nuestro tiempo siempre se hace corto, tenemos que hacer la pausa para comerciales. Ya regresamos. Les agradecemos por su atención y participación. Están invitados a nuestro próximo programa. Escríbanos, sintonice Evolucionando la próxima semana en el mismo horario y por este mismo canal. Y ahora le pedimos a nuestro querido amigo, Dr. Edwin Bravo, que nos haga una despedida a nuestra teleaudiencia. En realidad, después de haber visto esto, uno dijera, yo no quiero estar ahí. ¿Cómo hago yo para no estar en esa forma? La primera cosa, mi querido amigo, es ser benigno con uno mismo. Segundo, tener una fe amplia, una creencia real en un Dios que no es castigador, es un Dios de eterna bondad, que nos da todo lo que nos necesitamos todos los días, que por eso ha hecho que hayan espíritus como los ángeles guardianes, como espíritus protectores, para ayudarnos. Pero algo muy importante, barra la casa donde usted vive, todos los días lo hace, pero ahora le invito a que lave y barra la casa que tenemos aquí dentro de la cabeza, que se llama higiene mental. Con higiene mental nosotros evitamos, a través de una oración y una situación proactiva de vida, cerrar todas esas puertas para que ningún obsesor llegue a su casa. Nosotros pedimos a Dios, nuestro Creador, que permite que siempre esté la energía positiva para que usted esté libre de esto que es una lacra de nuestra forma de pensar. Gracias una vez más, como siempre, mira, y cada vez que pases por aquí, por Estados Unidos, nos avisas, porque estaremos haciendo algunos programas más con su persona. Muchas gracias a todos.